Muy bien, seguimos con la segunda parte de la clase 20, en la que estamos presentando los conceptos de reactivo limitante y reactivo en exceso. En resumen, después de ver el primer videito de esta clase, podemos decir que primero que el reactivo limitante es aquel reactivo que se consume totalmente durante una reacción química y es el que define la cantidad de producto total que se puede formar, la máxima cantidad de producto que se pueda formar. Solo calculo el reactivo limitante cuando tengo cantidades iniciales de ambos reactivos. Por eso hasta ahora nunca la usé, porque en estos problemas iniciales de estequiometría que venimos trabajando, yo siempre indirectamente les daba el dato del reactivo limitante. Ahora vamos a tener que deducirlo. Entonces, solo lo voy a calcular cuando tengo cantidades iniciales de los dos. Solo es necesario plantear una reacción entre los dos reactivos para poder definirlo. En el primer ejemplo que les presenté, los hice con los dos reactivos para que vean que es indistinto. Planteando una de las reacciones voy a deducir cuál es el reactivo en exceso, por lo tanto el otro es el reactivo limitante, y planteándolo con el otro reactante voy a definir el reactivo limitante, por lo tanto el otro, el que me sobra, es el que está en exceso. La pregunta clave para definir en una regla de 3, en una proporción, si un reactivo es limitante o es el exceso, es la pregunta, ¿tengo esa cantidad? Y responderla en comparación con los datos iniciales que me da el problema, de cantidades iniciales de ambos reactivos. Por eso, un paso importante es tener muy a mano y escritos de forma explícita las cantidades iniciales en el problema. Los cálculos siempre se van a realizar con el reactivo limitante. Si yo tengo 2 pancitos lactal y un pedacito de queso, puedo armar un sándwich. Si tengo 6 pan lactal y un pedacito de queso, sigo pudiendo armar un sándwich. ¿Está bien? Solo lo define la cantidad de reactivo limitante. Y por último, podemos decir, otra como conclusión importante, que todavía no lo vamos a hacer, pero más adelante lo vamos a trabajar, que cuando uno tiene un reactivo en exceso, si le resta lo que reacciona con el reactivo limitante, puede calcular siempre cuánto de ese reactivo queda sin reaccionar, ¿sí? Con una simple resta. Eso lo vamos a abordar de acá a unos días, ¿sí? Todavía por el momento no. Bueno, vamos a resolver ahora con una única regla de 3 para no confundir, para hacerlo un poquito más limpio, qué cantidad de productos se forma si se ponen a reaccionar. En este caso, los reactantes, los reactivos, como le queramos decir, son el nitrógeno y el hidrógeno para formar amoníaco. Y las cantidades iniciales se las doy ahí. ¿Ven que claro que está cuando tengo cantidades iniciales de los dos reactantes? Debo calcular en primer lugar, antes de ver cuánto producto se va a formar, cuál de los dos es el reactivo limitante. Por lo tanto, el primer paso será escribir la reacción química balanceada. Si yo no balanceo correctamente la ecuación química, cualquier cálculo de limitante de producto de lo que haga no tendrá sentido. ¿Bien? Bueno. Dijimos, según lo que planteamos en el ejemplito anterior, que para descubrir cuál es el limitante deberé conectar, relacionar los dos reactivos. En este caso también tengo dos reactivos. Vale la aclaración. Yo puedo tener reacciones químicas con 5 reactivos, 4 reactivos, 6 reactivos, da igual. Nosotros trabajaremos siempre con reacciones químicas con 2 reactivos, ¿sí? Si no, el cálculo se complejiza un poquito. En realidad, conceptualmente se hace lo mismo, pero se hace más veces porque es necesario comparar los distintos reactivos que aparezcan. ¿Bien? Bien, volvamos. Primero voy a relacionar los dos. Dijimos que vamos a escribir explícitamente, claramente, las cantidades iniciales que tengo de cada uno de esos reactivos. Bien, en este caso 1,5 moles de nitrógeno y 2,4 moles de hidrógeno. Bien, ahora voy a plantear la relación. Sé que para un mol de nitrógeno, para que un mol de nitrógeno reaccione completamente, debo poner 3 moles de oxígeno molecular. Eso lo saco de acá, de los coeficientes estequiométricos. El primer paso siempre va a ser plantear la relación de reactantes con productos con los coeficientes estequiométricos. De reactantes entre sí, dije con productos, perdón, me estoy adelantando el paso posterior, que es calcular la cantidad de productos. Para calcular el reactivo limitante, debo relacionar los reactivos en la reacción, los reactivos, en este caso nitrógeno e hidrógeno, con los coeficientes estequiométricos que presenta.
Luego pongo la cantidad inicial de uno de ellos. Por ejemplo, en este caso yo decidí hacerme el planteo con el nitrógeno. Sé que para que reaccione un mol de nitrógeno completamente, necesito tener 3 moles de hidrógeno. Por lo tanto, en este caso, si quiero que reaccione el 1,5 mol de nitrógeno que puse, deberé tener para reaccionar 1,5 mol de hidrógeno. La pregunta es, ¿tengo esa cantidad de hidrógeno? Lo comparo con lo que me dio el problema, que me dice que tengo 2,4 moles en realidad. Es decir, necesito 1,5 mol, lo veo en mi cálculo, y yo tengo 2,4 mol. Significa que tengo de más. Por lo tanto, ese reactante, el hidrógeno, es el reactivo en exceso. ¿Sí? Si ese es el reactivo en exceso, el nitrógeno es el reactivo limitante. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que este número que calculé acá, para los fines prácticos no me sirve para nada. Simplemente me sirve para darme cuenta que tengo masa de sobra, ¿sí?, de hidrógeno para reaccionar con esta cantidad inicial de nitrógeno. ¿Está bien? Una vez que identifico el reactivo limitante, ahora sí puedo responder a la pregunta de este cuestionamiento. ¿Qué cantidad de producto se va a formar? ¿Por qué? Porque relacionaré ese reactivo limitante con el producto. Y ahora, como veníamos haciendo, escribo la relación molar, es decir, cada 1 mol de nitrógeno que reaccione, se formarán 2 moles de amoníaco. Por lo tanto, cuando ponga la cantidad inicial que tengo de nitrógeno, que es 1,5 mol, podré formar 3 moles de amoníaco. ¿Bien? Bueno, esto es un problema simple de reactivo limitante y reactivo en exceso. Primer paso, defino cuál es el que está limitando. Segundo paso, calculo con él la cantidad de producto que se forma. Esta semana, que es la presentación de este tema, yo sé que no es un tema fácil ni obvio, pero es un tema central y muy importante de estequiometría, solo les voy a dar reacciones sencillas relacionando moles de reactivos. No vamos a meter la masa todavía para no confundir. ¿Estamos de acuerdo? Pero dentro de los ejercicios que les voy a plantear esta semana de tarea, no se las voy a pedir esta semana la tarea, deberán identificar en qué casos hay que calcular el limitante y en qué casos no. Va a ir mezcladito un ejercicio sencillo como los que hacíamos hasta la semana pasada. ¿Bien? Y ustedes deberán analizar el planteo y decidir si deben o no calcular el reactivo limitante antes de comenzar con los cálculos para producto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, chicos, vean estos videitos las veces que consideren necesario, copien, registren estos ejemplos en la carpeta para tenerlos de modelo y poder resolver los ejercicios de la tarea. Y obviamente estoy atenta a todas sus consultas y todas sus dudas en el foro o por privado. Bien, les mando un abrazo grande, que tengan una linda semana y nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes no, que es feriado. La próxima clase. Un abrazo para todos.